Gracias Manuel, la verdad que me honra tu presentación. Conozco a Manuel hace obviamente muchos años, así que es un placer estar acá. Sí, efectivamente pasamos toda la noche sin dormir, como pasa en la locura esa que tenemos en el Parlamento de no poder hacer un cuarto intermedio, porque bueno, se pierde el quórum y esas cosas. Yo creo que este presupuesto, como primera reflexión, después voy a hablar un poco de lo que imagino para adelante y lo que puede ser la transición al nuevo gobierno y después lo que puede ser la agenda del próximo gobierno, de Juntos por el Cambio al menos. Este es el primer presupuesto, para mí marca un hito, por lo menos en mi percepción, es el primer presupuesto en 20 años de hegemonía kirchnerista en ambas cámaras que queremos traer un presupuesto de reducción del gasto público, ¿no? Y así se lo hicimos, se lo repetimos y se lo hicimos saber, básicamente bajo la idea de que, digamos, el modelo que impulsaron, que llevó a duplicar el gasto público en 12 años, lo cual generó, obviamente, primero se fundió el sector privado con impuestos, después se fundió el Banco Central, después se fundió el Tesoro. Bueno, está votado y en la percepción, digamos, del propio peronismo entiende que la única forma es empezar a desandar parte de ese camino. Eligió como verdugo de su propio modelo a Sergio Massa, que es de alguna forma quien está indicado que conduzca la nave del peronismo que está naufragando a que llegue a puerto sin hundirse. Veremos si lo logra, yo creo que es muy difícil. Y este presupuesto por primera vez me pasa, yo soy diputado del 2015, pero digamos, los años que tuve como opositor al Frente de Todos, es que se incumplía el teorema de Baglini, digamos, o sea, se daba al revés, la oposición era racional y el oficialismo era fiscalmente irracional, digamos, ¿no? Entonces, eso generó una locura, digamos, yo dije hoy, digamos, ¿no? Que este presupuesto es un reconocimiento de que aquellos que creían que un país se gobernaba con las ideas de un centro estudiante de la Facultad de Psicología, bueno, eso ha llegado a su fin, pero la verdad es que el teorema de Baglini se invertía, digamos, la oposición era fiscalmente racional, diciendo, paren muchachos, traten de no generar tanto descalabro, y el oficialismo siempre tirando manteca al techo. Y esta es la primera vez donde no se cumplió el teorema de Baglini en términos de que la oposición no fue fiscalmente responsable. De hecho, avalamos el presupuesto y dijimos que además el déficit que tenía era excesivo dado la situación de Argentina, lo cual es toda una rareza en términos discursivos, siendo nosotros el principal bloque de la oposición, siendo una minoría ruidosa, digamos, la izquierda puede decir lo que quiera, digamos, desde su bandera de socialistas, etcétera, y bueno, los sectores que por ahí no tienen aspiraciones de poder pueden también decir lo que quieran, pero después hay que hacerse cargo. En este caso nosotros, digamos, tenemos una actitud bastante atípica en términos de un discurso muy racional en lo fiscal, lo tuvimos antes también, antes de ser gobierno los 4 años, el PRO al menos. El radicalismo fue más oscilante, el radicalismo tuvo sus etapas filokirchneristas, digamos, algunas leyes, y después empezó a abandonar muchas de esas ideas. Y hoy, bueno, el oficialismo presenta un proyecto de reducción del gasto público que termina, digamos, muy desordenado, porque al final se agregan partidas, que después supuestamente el jefe de gabinete debe reasignar. Bueno, ¿cómo es el presupuesto? El presupuesto es una herramienta que, además de fijar el gasto, generalmente es digamos, lo más importante está en el articulado, donde están gran parte de las normas que basan el funcionamiento del Estado, incluso en materia tributaria también, hubo varios cambios tributarios, cosa que no se debería según la ley de administración financiera. Pero bueno, como mensaje central, nosotros lo vemos como no digo un quiebre histórico, porque sería exagerado, pero lo planteamos así, decimos, bueno, ojalá en el futuro sigamos discutiendo con cierta racionalidad el tema de las cuentas públicas, podemos salir de esta pesadilla que es el déficit fiscal crónico en Argentina que nos lleva a crisis recurrente. Ese fue básicamente mi discurso. El discurso del oficialismo fue muy racional, las presentaciones, desde Massa hasta todos los secretarios, los ministros. Hoy fue un poquito más tribunero, pero digamos, sabiendo que estaban votando un presupuesto que era de reducción del gasto público.
¿no? Por primera vez en su historia. Así que no digo que soy optimista, digamos, y que esto, porque digamos, yo creo que el teorema de Baglini se va a volver a repetir o a cumplir cuando nosotros seamos oficialismo y obviamente el kirchnerismo esté en el poder. Pero me da la impresión de que va a ser más difícil desde el punto de vista del manejo del recinto a este kirchnerismo de hoy, golpeado en lo electoral, golpeado en lo económico, golpeado en lo judicial, ¿cómo le vamos a poder tener una actitud tan confrontativa como tuvo con el gobierno de Macri cuando llevamos leyes, digamos, de racionalidad fiscal o de racionalización del gasto, ¿no? Me parece que esta vez van a llegar mucho más golpeados en todo sentido, ideológicamente, electoralmente, discursivamente, mucho más divididos. Bueno, no digo que todo pase por el microclima del Congreso, pero hay una parte, digamos, la sanción de las leyes, en cómo es la que hace un poco a la paz del recinto, que a mi juicio puede permitir, digamos, una discusión un poco más sana en el futuro. Insisto, no digo que ellos nos vayan a apoyar, no digo que ellos vayan a ser constructivos, pero por lo menos no van a ser tan violentos como fueron. Con el número que tenían, por supuesto, mucho más. Nosotros estábamos muy ajustados, teníamos 1/3 de diputados, 1/5 del Senado, los 2 primeros años, y con la impronta con la que venían, digamos, ¿no? Después de perder un balotaje por apenas 1 punto, y de no haber afrontado una crisis explícita en los años previos, lo que ustedes ya saben. Así que yo creo que para enganchar con lo que viene, evidentemente Sergio Massa está tratando de tender un puente que evite una explosión de aquí al final del mandato. Está haciendo una parte del trabajo, no todo todavía, no todo, pero está haciendo una parte del trabajo en materia fiscal. Lo que ocurre es que Argentina ha acumulado tantos desequilibrios, digamos, ¿no? Que el problema fiscal ahora se ha convertido en un problema cuasi fiscal, digamos, ¿no? Como era en los 80. ¿No? Yo estoy releyendo el libro de Graciano, Historia de dos hiperinflaciones. Walter Graciano, para los jóvenes que están acá, era un periodista, un economista, es un periodista, un economista, pero era periodista de ámbito financiero y tiene un libro muy bueno que relata todo el drama del déficit cuasi fiscal que llevó a las hiperinflaciones del 89 y del 90. Y efectivamente hoy tenemos ese problema, aunque es un problema mucho más delicado para solucionar, porque ya ni siquiera alcanza con equilibrar las cuentas públicas. O sea, estamos hablando de un balance que está fuera en principio de la órbita del manejo del Tesoro Nacional, digamos, ¿no? Del Gobierno Nacional. Es una entidad, el Banco Central, que además regula los bancos, que además, digamos, tiene como contrapartida, tiene, digamos, obviamente pasivos que son activos de los bancos, con lo cual esto es bastante delicado. Y yo creo que ese problema cuasi fiscal está teniendo una magnitud que va a ser difícil, a mi juicio, que no se vivan nuevas situaciones de aceleración inflacionaria, de turbulencia de algún tipo, digamos, ¿no? O de saltos discretos del tipo de cambio, o algo por el estilo. Sobre todo si tenemos problemas con la sequía, sobre todo si se hace difícil el financiamiento al Tesoro el próximo año. El presupuesto prevé unos 18.500 millones de dólares de emisión neta de deuda en el mercado local el próximo año, a mi juicio bastante complicado, aún con los bancos, aún forzando mucho el balance de los bancos. Hoy mismo, en estos días, el Banco Central está comprando bonos del Tesoro porque el mercado se los saca de encima. Hemos pasado la crisis de junio, digamos, ¿no? Que llevó un poco a la renuncia de Guzmán después. Pero en definitiva todavía es un mercado que está muy trabado, digamos, y yo creo que va a haber dificultades para financiar, y si hay dificultades para financiar va a haber que apelar al Banco Central, y eso va a agravar un poco la dinámica. Y hoy tenemos un ratio de pasivos remunerados a base monetaria, más de 2 veces la base monetaria, comparable a lo que eran los niveles de 88-89, digamos, ¿no? En otra nominalidad, una inflación un poco más baja, pero la tasa de interés, el costo de esterilización ya está en 107%. Eso implica, digamos, que la cantidad de pesos que emite el Banco Central crece a una tasa del 200 y pico % en relación a la base monetaria, lo cual, digamos,
deberíamos agradecer que tenemos 100 puntos de inflación y no 200 a esta altura. Y eso se puede convertir en un problema. El programa de Massa, que era básicamente un programa de intentar ajustar el desajuste anterior de los 2 últimos años, pero digamos, la pandemia, la pospandemia, el plan platita, el primer semestre de Guzmán, que fue increíblemente expansivo en términos de gasto, de este año, bueno, tenía que tomar 3 medicinas, como todos los programas de ajuste, que es devaluación, ajuste fiscal y ajuste de la política monetaria, una combinación de las 3. Y hasta ahora Massa solo ha hecho ajuste monetario, no devaluó y no hizo ajuste fiscal. Y el problema es que el ajuste monetario, la sube de la tasa de interés, para ponerlo bien claro, es como, digamos, el peor, es como un analgésico, pero que a la larga te aumenta la inflamación, porque lo que hace es aumentar el déficit base fiscal, la emisión de pesos, y es la peor de las medicinas. Y como digo, es un boomerang, digamos, porque te aumenta el déficit base fiscal y la oferta de pesos a futuro, lo cual hace todo el problema mucho más inestable. Tiene dosis muy moderadas de corrección fiscal, y prácticamente ninguna de corrección cambiaria, al menos desde el punto de vista decreto. Ahora se está hablando de que puede haber una devaluación, que se está hablando, digamos, durante el Mundial seguramente sería el mejor momento. Habrá que ver cómo se atraviesa diciembre, si tenemos una devaluación del 30% en noviembre, bueno, hay que atravesar un diciembre muy complicado en lo social. La apuesta obviamente del gobierno es que eso más la suba de tasas le genere al gobierno un carry trade que le permita llegar hasta las elecciones, digamos, y financiar parte de la brecha, ¿no? Un pequeño, si usted quiere, en plan primavera, sin los acuerdos de precios y salarios de aquel momento, con muchas características del plan primavera, en particular el déficit base fiscal, digamos, ¿no? Que se va generando a través del tiempo. Y yo veo, digamos, sin saberlo a ciencia cierta, por supuesto, pero veo una transición complicada y eso le va a poner al próximo gobierno, tiene un beneficio político, todo el mundo dice lo obvio, digamos, un gobierno que llega en una crisis tiene más grado de libertad para tomar medidas más audaces, eso es cierto, pero al mismo tiempo una crisis, si es muy inestable, también, digamos, cada cable que uno corta, las consecuencias son mayores, digamos, ¿no? Entonces, no me queda claro a priori que un escenario muy inestable sea bueno para el inicio del próximo gobierno. Todos tendemos a pensar que la historia del 89-90 se puede repetir linealmente y la verdad que no sabemos. No sabemos y además, como siempre digo, al 91 la convertibilidad se llegó después de atravesar 3 ministros, uno murió, 2 hiperinflaciones, un plan Bonex, un tarifazo, una ley de reforma del Estado que empezó un gran proceso de reforma del Estado y después se llegó a la convertibilidad en el 91 como la frutilla del postre de lo que era todo un conjunto de reformas. Llevaron 2 años de mucha inestabilidad donde el gobierno de Menem, siendo peronista, con apoyo sindical y demás, estuvo varias veces evaluando si se quedaba o no se iba, ¿no? Cuentan los protagonistas de la época, digamos, ¿no? Al menos en algunas charlas que he tenido, porque la situación era efectivamente muy delicada desde todo punto de vista. Entonces yo, digamos, no tiendo a creer, no tiendo a pensar que no está claro que cuanto peor mejor sea bueno ni para la Argentina ni para el próximo gobierno. Creo que hay suficiente grado de erosión, digamos, del modelo kirchnerista, de aprendizaje duro, digamos, de la sociedad y de buena parte de la dirigencia, de que este modelo está agotado y que hay que hacer algo diferente. Y me parece que lo que tenemos hoy alcanza. Lo que tenemos hoy permitiría ir con una secuencia que es la que yo imagino debería ser la óptima desde el punto de vista del programa de reformas que necesita la Argentina, que es primero poner los cimientos de un nuevo modelo, de un nuevo régimen económico, y después ir a avanzar en la estabilización. En algún punto la secuencia que de manera desordenada siguió en la década del 90, donde hubo, yo diría, cambios importantes en las reglas de funcionamiento, la orientación general de la economía, que después se complementaron con un plan de estabilización y que después obviamente llevaron a las reformas de segunda generación, que fueron mejorando la micro par y paso con la estabilización. Digamos, uno debería empezar obviamente por un proceso de regulación, si quieren,
simplificación de toda la economía, digamos, ¿no? Que sea bastante claro que vamos a tratar de crear una economía con menos trabas y menos burocracia y menos kioscos en toda la economía. Obviamente está el paradigma del decreto de regulador de Pablo Rojo en aquel momento, y que fue brutalmente simple en algún punto y al mismo tiempo tuvo un gran impacto. Hoy las condiciones son distintas, quizás haya que hacer una ley ómnibus o un decreto ómnibus, lo que sea, pero esa es primero de regulación, una, creo yo, reforma laboral, que básicamente reduzca la litigiosidad, reduzca las multas, que es una cosa que se arrastra desde hace mucho tiempo. Obviamente que se revise digamos, que pueda haber convenios colectivos descentralizados por regiones o por empresa, por tamaño de empresa, digamos, de generar más condiciones para que haya más adaptación de las condiciones laborales según el sector y el tipo de empresa. Una reforma previsional, digamos, esto es más difícil, digamos, desde el punto de vista social, de explicarlo y de verlo. Uruguay acaba de presentar, enviar al Congreso el intento de empezar gradualmente a generar un corrimiento de la edad jubilatoria. Bueno, hay que generar una reforma previsional que básicamente genere los incentivos para que la gente trabaje más tiempo, que es la única forma de que trabajando más y más tiempo podamos mejores jubilaciones. Esto es lo que hay que explicarle a la sociedad. Para lo cual es muy importante el proceso de formalización laboral, para que haya más gente aportando, para que uno tiene que darle incentivo a los empresarios a que formalicen. Eso va a generar más aportes, y hay que darle incentivo a los trabajadores para que trabajen por más tiempo, y no como ahora que el objetivo de un argentino es tener algún régimen de privilegio y lo jubile a los 40, 50 años y buscarse un segundo trabajo, ¿no? Entonces eso actualmente quiebra el sistema previsional. Entonces hay que revisar el tema de la edad jubilatoria, hay que revisar los regímenes de privilegio, o especiales, llámense como quieran, adaptándolos al mismo cambio demográfico. O sea, si vamos a correr la edad jubilatoria del régimen general, habrá que correr la de los docentes, habrá que pensar de qué forma se hace algo un poquito más sólido desde el punto de vista actuarial en el sistema jubilatorio. El régimen de pensiones, Argentina tiene un régimen de pensiones que gasta el doble en términos del producto de lo que gastan los países de la OECD. Digamos, ¿no? Nosotros tenemos que ir al régimen de la OECD, no digo régimen de donde no hay derechos sociales, no, sino los países más desarrollados de la Tierra tienen régimen de pensiones derivadas que son razonables. Digamos. Acá tenemos el caso de Cristina Kirchner, que cobra la pensión de su marido si fuera una vida desvalida y cobra 4 millones de pesos. Entonces, ese es un ejemplo absurdo, por supuesto, luce como una chicana, pero en realidad es un ejemplo de cómo el régimen de pensiones está pensado sin ningún criterio de equidad, de racionalidad, digamos, ¿no? Entonces hay gente que 2 o 3 pensiones que no lo necesita, etc. O por un tiempo excesivo, digamos, no importa, no voy a entrar en detalles, pero Argentina tiene por lejos el régimen de pensiones derivadas más generoso del planeta. No sé si del planeta, pero de la región, y como digo, comparado con los países de la OCDE. Ese es otro tema que es importante. Esa debería ser, obviamente, el equilibrio fiscal, digamos, eso es un conjunto de leyes, pero uno lo podría sintetizar en una ley de presupuesto con presupuesto equilibrado. Superávit sería ideal, me refiero al financiero, muy difícil, pero hay que ver cuánto deja Massa, porque si Massa hace parte del trabajo, a lo mejor lo que queda por delante no es tanto, habrá que verlo, pero es un desafío importante. Y una vez que tengamos esa serie de reformas, me estoy olvidando una muy importante, que es un pacto fiscal, que de alguna forma racionalice el desastre fiscal que tenemos a nivel de provincias y municipios. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Necesitamos un mecanismo de enforcement que todavía no encontramos para que las provincias y los municipios, o las provincias sobre todo en primer lugar, firmen un nuevo pacto fiscal en la línea de lo que fue el pacto del 17, que avanzaba en la dirección correcta: reducción de ingresos brutos, congelamiento de la planta de personal, algunas medidas de responsabilidad fiscal, mejoras en los regímenes de percepción, eventualmente eliminación de algunos regímenes de percepción. Y lo digo porque eso es muy importante, para mí eso es incluso más importante que la propia reforma tributaria a nivel nacional, como primera instancia. Por supuesto, me encantaría avanzar rápido con lo tributario, pero va a depender un poco de cuánto reduzca el gasto. Me parece que Argentina, siendo un defaulteador serial, no se puede dar el lujo de tener déficit fiscal nunca más. Y si tenemos déficit fiscal y al mismo tiempo
no podemos bajar el gasto lo suficiente, bajamos los impuestos, nos puede pasar lo que nos pasó a nosotros, digamos, que por ir más rápido de lo que daba el carro, desbarrancamos. Por supuesto que creo que hay que avanzar en temas tributarios urgentes, porque por más que yo cambie la regla de juego, simplifique, mejore la regulación laboral, etcétera, no va a alcanzar para dinamizar del todo en todos los sectores de la economía un proceso de inversión. Sí creo que con lo que voy a terminar de decir, el conjunto de reformas, va a haber un boom de inversiones, obviamente, en materia de agro, de energía, de minería, los sectores que sabemos van a ser ganadores si Argentina se ordena un poco. De hecho, hoy día, Vaca Muerta digamos, está explotando aún con el régimen kirchnerista, en estas condiciones sumamente inestables. Es tan alta la rentabilidad que genera Vaca Muerta en términos de exploración y explotación del shale, que esto está generando un boom. Hay muchísimas inversiones en puerta bastante avanzadas, incluso capitales nacionales para hacer plantas de GNL, que van a llevar un par de años, pero que van a estar. Cuando digo la reforma tributaria, yo creo que la reforma tributaria tiene que ser secuencial y tiene que priorizar algunos objetivos. No se puede digamos, tirar con una perdigonada todo al mismo tiempo. Yo creo que si uno hace, esto es una discusión abierta, digamos, Argentina necesita hoy explotar gran parte de sus recursos de manera acelerada, para lo cual es mucho más prioritario darle incentivos a la inversión de capital, digamos, ¿no?, que darle incentivos por ahí a la contratación de bajar el costo laboral. No puedes decir, bueno, es opinable, todo es malo, el costo de trabajo son altísimos en Argentina, pero si vos haces una reforma laboral, estás sacando un costo laboral implícito que viene desde hace 50, 60 años en la Argentina, que frena el empleo sistemáticamente, etc. Bueno, a lo mejor tenemos que priorizar otra cosa. Una de las cosas que yo priorizaría es eliminar el sesgo antiexportador, ¿no? Obviamente pienso en retenciones tiene efecto recaudatorio, pero seguramente pienso en generar mecanismos de devolución de impuestos que por lo menos a los sectores exportadores den una señal muy clara de que es por ahí. Eso es lo que yo haría en una reforma tributaria si tuviese que elegir. Aumentar el régimen de reintegro más que hacer una cosa más generalizada. Ejemplo, nosotros en la reforma del 17 generamos el mínimo no imponible de contribuciones patronales, y eso tuvo un efecto redistributivo muy fuerte porque se subieron las alícuotas en zonas alejadas de puerto, porque era el decreto, mal dormido, es el 941 de Cavallo, era del 2001, el decreto 2001 de Cavallo, había puesto como tarifas diferenciales, aportes diferenciales según distancia a puerto, que tenían una razonabilidad. Nosotros subimos en la provincia alejada y bajamos en el AMBA, digamos, en sectores que muchas veces tenían trabajo muy formal. Por ejemplo, pienso en bancos, pienso en supermercados, en grandes tiendas de supermercados. Entonces, en realidad tuvo un efecto, digamos, redistributivo que pegó mucho en el stock, más que en el flujo del incentivo. Fue medio redistributivo del interior hacia la capital. Fue muy caro, a mi juicio. Y bueno, si uno imagina que va a empezar con un proceso en el cual uno puede pasar una reforma laboral que incentive la creación de empleo, quizás uno pueda esperar para ir bajando contribuciones patronales más adelante y avanzar en lo que puedo devolver incentivos en el margen, que es devolver impuestos distorsivos que el resto de los países que competimos no tienen. Cheque, ingreso bruto, o sea que habría que firmar con las provincias, el mecanismo. Bueno, ahí me puede decir, tampoco tienen tan altos impuestos de trabajo, pero fundamentalmente los impuestos que acá, digamos, cargan mucho la producción, sobre todo en las etapas intermedias, y que a la hora de exportar pesan mucho. Por ejemplo, el otro día venía la industria automotriz, que tiene su régimen aparte, etcétera, su régimen de protección, etcétera, para afuera incluso del Mercosur, porque es una excepción al tratado del Mercosur, la industria automotriz, que es un tratado además bilateral con Brasil, bueno, es como una cosa separada. Cuando yo le pregunté, vinieron a pedir, de hecho salió una ley que les da un régimen de amortización acelerada. Cuando yo le pregunté cuál era el principal problema que tenían ellos desde el punto de vista tributario respecto a terceros países, me dijeron los costos, los impuestos, la carga impositiva e intraproducción, ingresos brutos básicamente. Creo que me dijo que en México era 0, en Brasil eran 5 puntos de la producción y acá eran 11. Si la industria automotriz va a exportar, bueno, esos 11 hay que devolvérselo. Para adentro no sé todavía, pero para afuera
un mecanismo de reintegro que pueda generar en una transición. Lo digo porque si uno puede bajar el gasto más rápido, podrá bajar los impuestos más rápido. Yo creo que el gran desastre impositivo, no digo que la nación no lo tenga, pero creo que es a nivel de las provincias, donde se ha generado un verdadero descontrol y es donde tenemos que trabajar con ese pacto fiscal. Con estas reformas uno debería estar en condiciones de plantear un programa de estabilización. Fíjense que estoy dando una secuencia que fue de pizarrón, después en la realidad pues, sabemos que no sabemos bien cómo va a ser la secuencia que vamos a poder hacer. Porque sobre esos cimientos de una economía mucho más ordenada, más sana, más desregulada, digamos, con un giro más claro, obviamente no hablé de apertura, pero estoy pensando obviamente en la apertura, pero también pensar en la apertura me obliga a hablar de la cuestión del régimen cambiario, digamos, porque hoy no son tantos problemas arancelarios como de acceso a las divisas, entonces me lo dejé por un lado, por un momento de lado, porque eso me lleva al plan de estabilización. Una de las reformas estructurales que yo creo más importante de la Argentina, desde el punto de vista de la señal que tenemos que dar como país, de que esto es nuevo, son nuevas reglas de juego, es el cambio de régimen cambiario, justamente la redundancia que es que quede claro que de una vez y para siempre no va a haber más control de capital. Y eso es una señal muy fuerte para la inversión y que, digamos, si nosotros después de un año de gobierno, yo siempre lo repito, seguimos con cepo cambiario, habremos fracasado. Podemos estar 6 meses, podemos estar 9 meses, 11 meses, pero si estamos mucho tiempo más y seguimos con esta cantinela del cepo cambiario, no salimos a mar abierto, pues nos asusta. Y la verdad es que seguramente vamos a tener una economía semi-estanflacionada. No sé si muy hiper-estanflacionada como está ahora, o muy estanflacionada, o semi, pero digamos, uno puede pensar en una transición, pero tenemos que salir rápido y hay que hacerlo de una forma, no puedo entrar en la discusión de los detalles, pero de una forma que quede bastante claro que revertir eso no es fácil, desde el punto de vista legal, ¿no? Que requiere una ley especial del Congreso, que no esté a tiro de decreto, digamos, ¿no? Menos a tiro de resolución del Banco Central, digamos, ¿no? Que un día se asustó y se llevó la pelota con la mano a la casa. O sea, eso no puede pasar de nuevo. Ese plan de estabilización va a requerir, obviamente, ordenar lo fiscal y va a requerir ordenar lo cuasi fiscal, lo cual es bien desafiante, ¿no? Por supuesto que la forma, yo siempre digo, la botonera en eso es conocida, no hay muchas opciones. O sea, la solución nuclear es un plan Bonex. ¿Por qué digo que la solución nuclear? Porque vos, digamos, para arreglar un problema es una destrucción masiva, ¿no? Sí, ganaste la guerra, pero a un costo elevadísimo. Como la especificación asimétrica fue la solución nuclear para la salida de la deflación de la convertibilidad, ¿no? Y a mi juicio, y esto voy a ser más polémico, la dolarización sería la solución nuclear para eliminar la inflación. Fantástico, no va a haber más, pero tampoco tenés moneda. Los países en general, sobre todo los de ingresos medios, pero la mayoría de los países del mundo tienen moneda no solo para estafar al ciudadano con la inflación, que es lo que hacemos nosotros acá, sino para tener justamente una flexibilidad y un manejo del ciclo económico que es hoy, que es básicamente lo que la mayoría de los países tienen y han logrado, tener moneda propia, administrarla bien, un Banco Central independiente, y de esa forma poder amortiguar los shocks externos que sufren las economías, ¿no? Acá uno puede inspirarse en Keynes, ¿no? O en Friedman, The Case for Flexible Exchange Rates, donde de alguna forma en la discusión aquella de los tipos de cambio fijo, el patrón oro, Friedman fue bastante contundente en eso, digamos, entonces lo que quiero decir es, pero esa es otra discusión, la discusión del régimen monetario. En términos de régimen cambiario hay que hacer una reforma y el plan de estabilización tiene que arreglar lo fiscal y lo cuasi fiscal. Lo cuasi fiscal, la botonera, como dije, la solución nuclear del Bonex, que la desaconsejo porque recuerden que la segunda hiperinflación, la del 90, ocurrió después del plan Bonex, no antes. La primera hiperinflación fue por razones fiscales y cuasi fiscales, y política, por supuesto, la transición al menos de las patillas, la renuncia a Surruil antes y bueno, obviamente. Pero ocurre una primera hiperinflación, después hay un aumento muy fuerte de las tasas de interés cuando asume Menem, y lleva
el otro día hablaba con González Fraga, que además se permiten depósitos en dólares, que no sé si en eso tuvo un impacto importante en esa época, pero empieza a generarse un aumento muy grande de la tasa real de interés, que empezó a frenar la tasa de la hiperinflación, se salió de los 50, 60, no sé cuánto llegó a la hiperinflación en aquel momento. Pero hablaba también, esto lo hablaba con Roque Fernández también, recordando ese periodo. La inflación, la hiperinflación empieza a ceder y empieza a bajar y se empieza a generar el problema cuasi fiscal, digamos, ¿no? Entonces ahí viene el plan Bonex, que se hace para evitar una segunda hiperinflación, que lo diseñan Roque y Guillermo Calvo. Y lo ejecuta Herman como ministro, y en enero, con ya Rossi y después Folchini, empiezan los amparos sobre el plan Bonex, que generan una gran expansión monetaria, como los amparos del Corralito, con los amparos del Lugones, que creo que era Goyeneche, el tanguero, que hizo el primer amparo, gana el amparo, hay que pagarle, es una gran expansión monetaria, creo que el 100% no era tanto, y genera la segunda hiperinflación, la de los 90. ¿Por qué? Por el colapso de la demanda de dinero que generaba, que te habían confiscado el dinero, eran los depósitos en definitiva, más una emisión monetaria, empezó otra segunda hiperinflación. Entonces digo, el plan Bonex es la solución nuclear, yo la desarrollo. La otra alternativa, la más virtuosa, voy del otro lado del extremo, es que vos tengas un plan y un gobierno tan creíble que haga que la tasa de interés baje rápidamente, digamos, que anuncies un programa que reduzca la tasa de interés muy rápidamente por la confianza, que ingresen dólares, supongamos, que sea más virtuoso, y eso haga que el déficit cuasi fiscal caiga verticalmente. La tasa de interés bajaría, ¿no? Para eso ayudaría, por ejemplo, fijar el tipo de cambio de manera creíble, a lo cual necesito la otra cosa de la botonera que no lo tengo disponible, que es tener reserva en el Banco Central, o que alguien me preste reserva para el Banco Central. Bueno, el cuarto botón, ya me olvidé si estoy del tercero o cuarto, es una gran licuación, digamos, ¿no? De esa deuda. Es otra forma de solución nuclear también, digamos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que pasó, la mezcla de todo esto fue lo que pasó 89-90, convengamos. Está opinado respecto a si el nivel de erosión de la cuestión cuasi fiscal es similar o no a la de aquellos años. Si uno lo mide en términos de la base monetaria, estamos parecidos. El ratio pasivo remunerados a base monetaria es 2 y pico. Si uno lo mide en total de los depósitos, no da tan distinto, si no recuerdo, pero donde hay más diferencias es en relación a los pasivos remunerados a M2. ¿Por qué hago esta distinción? Porque desde el punto de vista del dinero transaccional no remunerado, es como la base de un impuesto inflacionario, digamos, ¿no? Sobre la cual uno aplicaría esta expansión. Si uno lo mide en términos de M2, los pasivos remunerados, y no de la base monetaria, en términos de M2, ese ratio estamos mucho mejor que en el año 89. Y es una discusión que se está teniendo un poco entre los colegas sobre qué ratio mirar, si es relevante mirar base monetaria en las actuales condiciones o no, porque eso que representa. En fin. Pero más allá de esa discusión del segundo orden, hoy tenemos un problema ahí grande, digamos, cuasi fiscal, que como dije va a requerir alguna de todas estas soluciones, digamos, ¿no? Las dosis de cada una depende de la situación, de la decisión del presidente de la nación, de su equipo técnico, pero ninguna es fácil, ninguna es fácil. Podría agregar, alguien me dirá, bueno, si tenemos 5 puntos de superávit fiscal, agarro esos 5 puntos y me compro toda la LELIQ. Sí, en 2 años me absorbo toda la LELIQ, pero no vamos a tener 5 puntos de superávit fiscal, difícilmente. Probablemente tengamos equilibrio fiscal el primer año y si todo va bien, tengamos algún superávit módico en el 25, digámoslo, vamos a para ser realistas. Entonces, es un desafío grande que hoy, insisto, requiere de varios supuestos, algunos dirían heroicos, otros dirían optimistas, para que se solucione sin soluciones. Para mí es la frutilla del postre, no es el principio, después podemos discutir qué características puede tener ese plan de estabilización en las actuales circunstancias. Argentina no tiene reservas, prácticamente, con lo cual... digamos, la verdad es que es muy difícil, a mi juicio, digamos, dolarizar en las actuales circunstancias si uno no tiene más reservas, algo que en el medio opera una gran licuación.
y no puede generar una estabilización con ancla monetaria puramente, porque eso sería fijar la cantidad de dinero y la tasa de interés. Cuando tenés muchos pasivos remunerados, eso se puede volver un boomerang, que es si usted quiere, en el segundo semestre del 89, que fue el intento de flotar con una política monetaria muy dura, se generó apreciación, creo que eso era González Fraga en esa época, ¿no? No recuerdo bien ahora, pero claro, al costo de una bola de nieve que se armó en el clasificado. Así que no hay soluciones fáciles, no hay soluciones sencillas. Uno puede imaginar cuál sería un buen plan de estabilización para la Argentina, y ninguno es fácil. Yo lo que sí creo es que ese plan de estabilización tiene que ser un plan lo menos gradualista posible. O sea, no me imagino dando una larga lucha contra la inflación, sobre todo con la tasa de interés, etcétera. Lo ideal sería tener una salida más rápida, hacer una fijación cambiaria de uno u otro modo. Para lo cual necesito reservas. Entonces, esas reservas o las puedo reconstituir en la transición hasta que lanzo el plan de estabilización, o puedo pedir prestado al Fondo Monetario, o una combinación de cosas, ¿no? Si nosotros hacemos todo eso, creo que tenemos todas las reformas que acabo de decir, el equilibrio fiscal, creo que estamos en condiciones de estabilizar la moneda, como decían la mayoría de los países de Latinoamérica. Es cierto que Argentina tiene una larga tradición, digamos, negativa, y por eso entiendo quienes opinan que Argentina ya tiene que resignarse y no tener moneda. Yo imagino, y con esto cierro para abrir la pregunta y comentarios, que la dolarización tiene que ser la última ratio, digamos. O sea, para mí la dolarización es la forma en la cual, cuando la cosa no cierra por ningún lado, como fue para Ecuador en algún sentido, ¿no? En Ecuador, bueno, cuando estaban atravesando una mega crisis hiperinflacionaria, etcétera, que no descarto que pueda ocurrir en la Argentina, se llega a la dolarización. Porque esa crisis genera las condiciones para la dolarización, por un lado, digamos, ¿no? La licuación de los pasivos de la oferta monetaria, y porque además termina siendo la única alternativa posible, digamos, ¿no? Yo creo que antes de ir a esa solución, que es como la última ratio, nos tenemos que permitir como sociedad, o intentar, como dirigencia, como clase política, hacer las cosas que hace un país normal, por primera vez, ¿no? ¿Por qué digo por primera vez? Porque la verdad es que siempre hemos sido, digamos, una rara vez. Aún cuando hicimos la convertibilidad, fue una rara vez. La convertibilidad, que fue una gran idea, en algún punto, ninguno del resto de los países, incluso que han atravesado hiperinflación, terminaron con un régimen tan duro que después nos llevó, por miles de razones podemos discutir, a una crisis. Está la discusión sobre si habría haber salido en el 97, que es lo que dice Mingo. Está la discusión sobre si habría que haber dolarizado en el 2001 y hoy seríamos una potencia, tampoco lo sabemos. Pero lo cierto es que tenemos que extraer una lección importante de eso. La lección importante es que los países como Argentina, de ingresos medios, exportadores de commodities, y como vamos a hacer con Vaca Muerta, que va a ser una cantidad de exportadores, pero que va a ser un sub y baja descomunal, si vos no tenés toda la economía adaptada con una enorme flexibilidad en todos los sentidos, incluso fiscal, digamos, con fondos anticíclicos, con todas las cosas, de la máxima pureza macroeconómica, y en algún momento te comes una deflación, y esa deflación te puede llevar a una crisis, y esa crisis te puede llevar a que venga un Mendiguren de vuelta y diga, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo creo que en algún punto, otra vez, el plan real encontró una salida en Brasil. La mayoría de los países que iniciaron, incluso el propio México, bueno, atravesaron crisis en finales de los 90 o mediados de los 90, salieron y construyeron sus monedas, digamos, ¿no? Y nosotros, en la década del 90, creo yo, ahí hubo una diferencia que yo la viví porque fui parte un poquito de esas discusiones, porque tengo amigos de los dos lados, digamos, ¿no? De la primera, del cabalismo, por decirlo de alguna forma, y del sema-menemismo, o del sema, por decirlo de otra forma. Había una discusión muy clara, digamos. Cavallo tenía siempre la idea de generar una moneda patrón oro que después mutara en fiduciaria, ¿no?
una vez que hubo la confianza, que flotara. Claro, nunca era el momento para el político de empezar a flotar, porque era riesgoso, había que... Todo el mundo se enamoró del 1-1, era divino. Pero bueno, después pasó lo que pasó. Digamos, tuvimos una deflación que mutó en depresión, y tuvimos el Debt Deflation Problem de Fisher de los 30, todo lo que ya se había vivido en la crisis del 30, Argentina estaba viviendo de alguna forma, esa es la verdad, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que lo fiscal, después un montón de cosas. Y había otra visión de que Argentina en realidad lo que estaba haciendo era una dolarización encubierta. Eran dos visiones radicalmente distintas, ¿no? Digamos, ¿no? Yo fui asesor de Pedro Pou, o sea que lo discutí en el 99 cuando volvió a Brasil. Yo participé en un almuerzo donde se discutió la dolarización. Yo estaba en contra de la dolarización. Yo tenía otra interpretación de lo que era la convertibilidad. Era muy chico, pero digamos, la veía como una cosa que no me gustaba. No me gustaba como país, puede ser medio patriotero lo que digo, pero no me gustaba tampoco como desde el punto de vista macroeconómico. Le veía un montón de riesgos a esa alternativa. A lo mejor en el año 99 hubiese sido mejor que lo que pasó después, que nadie imaginaba. Vamos a reconocer que nadie imaginaba la locura que vivió Argentina después, destruyendo los contratos, la especificación asimétrica de todo lo que vivimos, ¿no? Que fue la solución nuclear, como yo le dije a Remes en un panel en la Universidad del SEMA. Me tocó, creo que vos estabas también en ese seminario, Agustín, me tocó a mí comentar el panel de Remes. Eran todos los programas de estabilización de la Argentina, antiinflacionaria de la Argentina desde siempre. Hablaron todos. Y yo digo, esto es rarísimo, porque yo lo que tengo que comentar es un programa antideflacionario. Eso fue el plan Remes. Entonces, ¿y qué dije? Y bueno, el plan antideflacionario de Remes fue la solución nuclear, se lo dije estando a Remes ahí. Fue la solución nuclear. O sea, para salir de la inflación, tuviste todos los contratos, la credibilidad, y digamos, destrozaste todo. Entonces Argentina tiene una gran tradición, digamos, de ser heterodoxo en todo sentido. Digamos, porque digo, somos la heterodoxia de la ortodoxia. O sea, porque uno puede decir, Israel hizo un plan heterodoxo, Plan Cardoso tuvo sus buenas heterodoxias, porque hizo toda una unidad, una cosa. La convertibilidad tuvo su componente heterodoxo, porque desindexó contratos, etcétera, ¿no? Ahí fuimos extremos, ¿no? Es decir, por más que el Mingo lo pensara bien, como un intento de salida posterior, nunca lo hicimos. Y después salimos de la convertibilidad en otro extremo, digamos, ¿no? Nos llevamos a esta región. Entonces ahora queremos agarrar entonces y a otro extremo la dolarización, digamos, ¿no? Como se darán cuenta, ya saben cuál es mi posición respecto a la dolarización. Y creo que, a ver, yo que estoy en la política hace mucho tiempo, es como si vos me decís que hago política para resignarme a que, digamos, a que no se puede. Digamos, ¿no? Esta es la idea que yo tengo con la idea de poder reconstruir instituciones y todo, porque ninguna reforma monetaria es antídoto del populismo. Podemos discutir a veces que es mejor, sí, es mejor que esto, pero digamos, si nosotros hubiésemos tenido kirchnerismo con dolarización, hoy no tendríamos inflación y tendríamos otros dramas, los mismos dramas parecidos a esto. Es muy contrafáctico lo que digo. ¿Por qué? Porque yo tengo las mismas retenciones, a lo mejor la recesión hubiese sido mayor, no lo sé. Digo, ningún régimen monetario sustituye la política, ningún régimen monetario, a mi juicio, puede proveer las soluciones a todo el resto del sistema político. E incluso puede generar las condiciones que en Argentina ya sufrimos para estas soluciones que son sumamente traumáticas, ¿no? Pero bueno, corto ahí porque estoy sin dormir y ya estoy hablando mucho, así que hablamos a preguntas, encantado de responder.